Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos una nueva mirada financiera en este viernes 25 de julio de 2014. Y como todos los viernes, acompañado de Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú, Paulina? Muy bien, en un día en que a nivel nacional no hay muchos anuncios. Hubo desempleo en el día de ayer y en el día de hoy hay buenos datos con respecto a Estados Unidos. Hubo interpelación también. Bueno, eso es constante. Interpelación en el día de ayer. En el día de ayer, sí. ¿La viste? 2 horas. No. Más de 2 horas. Yo vi algunas, obviamente que uno ve las noticias después, pero... No. Yo no pierdo tiempo en lesera. Pero bueno. Ya. Vamos a los mercados, ¿te parece? Sí. Y el día, fíjate que ha estado bastante mixto. Si comenzamos a mirar lo que ha pasado en Asia, tenemos el Nikkei de Japón que avanza un 1,13%, el Hang Seng de Hong Kong también avanza un 0,31%, Shanghái 1,02%. Y en Europa, fíjate que todas las plazas a la baja, menos España. Está subiendo España, hubo buenos datos de desempleo. Sí, mejoraron. Mejorar, ¿no? Bueno, no es que sean buenos, no es que sean buenos datos, porque la verdad que bajaron de la barrera del 25% de desempleo, 24,2% por ahí. Sí, pero dejaron de destruir puestos de trabajo por lo menos por primera vez desde la crisis financiera. Fíjate que me llama la atención, hace ya varias semanas hay noticias bastante positivas con respecto a España. Sí. Hay incluso reformas tributarias distintas a la nuestra. ¿Qué me quieres hacer decir? No, por supuesto, no, sino te voy a hacer decir de todas maneras. Te voy a hablar después de la reforma tributaria y vamos a hablar de tu opinión. Bueno, nos vamos al FTSE 100 de Londres, que baja un 0,44%, el CAC 40 de París también desciende un 1,82% y el DAX alemán desciende más profundo aún un 1,53%. Hoy hubo malos datos con respecto a la confianza del consumidor en Alemania. Sí. Nos vamos a Estados Unidos, fíjate que está bajando las 13 datos que analizamos nosotros, el Dow Jones en un 0,83, el Standard & Poor's 500 también desciende un 0,56, Nasdaq 0,59. Sí, por efecto de los resultados de las empresas que no anduvieron muy buenos. Exactamente, vamos a estar analizando también esos resultados. Santiago está bajando el IPSA un 0,45% y el IJPA también desciende un 0,38%. ¿Qué ha pasado con el cobre? El precio del cobre aumenta en el día de hoy un 0,45%. Se cotizó en $3.25 y cierra la semana con un avance de un 2,23%. Ayer también se conoció el PMI de China, sí. Un PMI que superó los 56, bastante más alto de lo que se esperaba. Sí, no, eso claramente repercutió en el precio del cobre, que está muy bien. Es una de las buenas noticias que tenemos para nuestra economía. A pesar de eso, el tipo de cambio no reacciona mucho. No reacciona, cerró bastante estable, sí. 562,90 comprador y 563,20 vendedor. La semana acumula una caída de 4,5 pesos. ¿Por dónde partimos? Tenemos también Fondo Monetario Internacional que revisa a la baja la proyección de crecimiento de la mayoría de los países, 1,7 Estados Unidos, 3,2 en nuestro país y economía global 3,4. Así es. Sí, esos son los datos que entregó ayer el Fondo Monetario. Esta es la revisión del World Economic Outlook de abril. El Fondo Monetario publica este informe 2 veces al año, en abril y en octubre, y en enero y en julio de cada año hace algunas revisiones para acomodar las predicciones a la nueva realidad. Y lo que entregó en el día de ayer es algo que en realidad no fue demasiado novedoso, es algo que en las proyecciones privadas estaba incorporado, un ajuste bastante importante en el caso de Estados Unidos, porque los resultados del primer trimestre, ¿te acuerdas tú que partieron con un crecimiento positivo pequeñito, 0,1%, y terminaron en 2,9%? Sí, la próxima semana, entre las cosas interesantes que tenemos, es la primera estimación del PIB de Estados Unidos para el segundo trimestre. Y lo que se espera ahí es que haya una recuperación de algo más de 3%, es decir, todo lo que cayó en el primer trimestre se revierte en el segundo y quedaríamos básicamente en el nivel de actividad que había a fines del año pasado.
Y eso es lo que explica esta revisión a la baja, porque con un primer semestre con crecimiento nulo, por bueno que sea el segundo semestre, de todas maneras el año va a ser más o menos como lo está previendo el Fondo Monetario. Pero hay ajustes incluso más fuertes que el de Estados Unidos. Yo tengo aquí el cuadrito que publicó el Fondo Monetario y, bueno, no más fuerte que los de Estados Unidos, pero parecido es lo de Rusia. Un ajuste también de 1,1 puntos respecto a lo que se estaba proyectando en abril, y eso tiene que ver 100% con la crisis en Ucrania. El desarrollo de la crisis en Ucrania. En el caso de Rusia también se revisó en 1,3 puntos a la baja el crecimiento del año próximo. Entonces el impacto, y de hecho hoy día el Banco Central de Rusia volvió a subir las tasas de interés de manera tal de que el impacto contractivo de la política monetaria por una parte, el efecto de las sanciones y la fuga de capitales que se ha producido están teniendo este efecto negativo. La bolsa de Rusia tuvo una baja bien importante durante esta semana, sí, más de un 5%. Sí, bueno, las consecuencias del derribamiento del avión malayo claramente puede estar influyendo en eso. Lo que no es tanta sorpresa tampoco es la revisión a la baja en los casos de Francia y de Italia, 3 décimas, o sea, se confirma que esas dos economías, la segunda y la tercera más grandes de Europa, son los problemas que hay hoy día en Europa, son parte del problema, están bastante complicados, y en cambio España se revisa 3 décimas al alza este año y otro tanto el año que viene, no, 1 décima el año que viene. Japón se revisa 4 décimas al alza este año, 2 el año que viene. O sea, bueno, cosas que no son demasiado novedosas porque se habían estado comentando a partir de los datos. Pero lo ponen en número y en un contexto mucho más global, y es un poco el plus que le da el Fondo Monetario Internacional. Sí, donde nos fue mal es en América Latina, medio punto menos este año, 3 décimas menos el año que viene, básicamente Brasil, 6 décimas menos este año, 6 décimas menos el año que viene, México 6 décimas menos este año. Son las Mira, México llama la atención, porque en el fondo vemos como Peña Nieto ha generado una gran cantidad de optimismo con todas las reformas sí, que está desarrollando en esa nación. Sabemos que el talón de Aquiles, ¿no es cierto?, es la reforma energética que quiere privatizar todo lo que es la zona, el petróleo sí, de esa nación, y se hablaba incluso de cómo subían los costos en China, que podría ser toda la producción de Estados Unidos podría irse nuevamente a México. Sí, bueno, hay cosas que yo creo que son de largo plazo, y por eso que todo este conjunto de reformas que se ha implementado o que se están aprobando, en realidad todavía muchas de ellas no empiezan a implementarse, van a tener un impacto recién a 5, 10 años, tal vez incluso más, por lo menos un impacto relevante. Y lo que está ocurriendo ahora, esta revisión a la baja, es esencialmente resultado de la revisión a la baja de la proyección de Estados Unidos. La economía mexicana es muy dependiente de la norteamericana y por lo tanto es el principal socio comercial por lejos, y entonces en la medida que la proyección de Estados Unidos se corrigió a la baja, la de México sigue exactamente el mismo camino. Esta semana hubo otra publicación del Fondo Monetario, pero esta específica el libro, ¿cómo es el libro cuarto? El artículo cuarto, sí. ¿Por qué se llama artículo cuarto? Porque es el artículo cuarto del acuerdo de incorporación o de participación de los distintos países en el Fondo Monetario, y que implica que todos los países tienen una revisión cada año respecto de su situación y sus perspectivas. Y ahí es donde baja la proyección de crecimiento a nuestro país a 3,2%, la tenía en 3,6% si no me equivoco. La tenía más arriba, no recuerdo exactamente cuándo, pero sí, 3,2%, pero esto hay que recordar que está cerrado en mayo, o sea, la misión del fondo estuvo en Chile hasta el 9 de mayo, el informe se cerró el 11 de junio y fue aprobado hacia fines de ese mes, entonces probablemente si ellos tuvieran que hacer su proyección hoy día, tal vez sería algo más baja y más acorde con la que están proyectando los analistas en Chile. Bueno, hace una serie de análisis, da un espaldarazo también, por ejemplo, al tema de la reforma tributaria que hemos conversado acá, también habla sobre la inversión, habla sobre el punto de inflexión que tiene nuestro país hacia el 2016, que recuperaría, ¿no es cierto?, su producto potencial, y también habla de temas que vamos a analizar después, el tema del desempleo, hace un guiño ahí de la preocupación por la calidad del empleo. Sí, yo creo que tú has caído
¿En qué caí? A ver. Has pisado el palito. ¡Ay, Dios! O sea, soy demasiado naif. Le creo demasiado. Claro, lo que pasa es que tú leíste la prensa. O las declaraciones oficiales. No, leí el informe. ¿Leíste el informe? Sí, leí el informe. Entonces no lo leíste con suficiente atención. Bueno, es que a lo mejor me faltan tus años de experiencia, Alejandro. Por eso que estás conmigo comentando, por supuesto. Mi experiencia, no mis años. Pero no, está un poco ligado una cosa con... Pero tú llevas mucho tiempo analizando la economía, yo llevo recién unos pocos años. Está bien, te perdono. Escuchemos entonces tu análisis hacia dónde pisa el palito, a ver. No, lo que pasa es que el Fondo Monetario, y primero hay que recordar que en su relación con los distintos países tiene que ser muy cauteloso, porque no puede estar dando opiniones muy categóricas sobre instituciones o sobre políticas, porque puede causar una mala recepción y eventualmente deteriorar las relaciones con esta institución multilateral que se supone que tiene que ser neutral en principio respecto de lo que hacen los países. Pero cuando a uno le dicen, mire, queremos hacer una reforma tributaria para mejorar la distribución del ingreso y financiar una mejora en la educación, es difícil estar en desacuerdo. Entonces, el Fondo Monetario, de ese punto de vista, ve positivamente la reforma tributaria y el hecho de que haya una reforma educacional, porque claramente son objetivos deseables. Entonces nadie podría estar en contra, o difícilmente uno podría estar en contra de eso. Pero lo que el Fondo Monetario dice también es que va a haber un efecto negativo en la inversión. O sea, lo que está ahí y que tal vez pasó un poco piola, pero está ahí. Y que, bueno, nadie sabe los efectos que va a tener realmente. Es otra cosa que dice. O sea, también un poco a la pasada, pero es tan compleja la reforma que en realidad no sabemos bien cuánto va a recaudar, qué efecto va a tener sobre el ahorro y la inversión, y por lo tanto que hay que ver. Y después respecto de por ejemplo, de la reforma educacional, dice, bueno, Chile tiene los mayores avances en el temas educacionales en América Latina. Tiene probablemente la mejor calidad de educación de toda América Latina, pero todavía está lejos de la OECD, de los promedios de la OECD. Claro, nosotros nos estamos midiendo obviamente con la OECD, ese es nuestro benchmarking. Claro. Entonces, eso no significa, o sea, lo que dice el Fondo Monetario no significa que esté avalando, que esté apoyando exactamente los detalles de la reforma, porque, bueno, primero no sabemos cómo va a salir. Ni la tributaria, porque a estas alturas yo ya estoy dudando de que el protocolo que se firmó sirva de algo. Bueno, ahí también podemos conversar, ¿no es cierto?, sobre estas limitaciones a los montos de reinversión, al tipo de empresa que tienen que ser solo productivas. Sí, obviamente que hoy día salió un artículo y una letra chica en que uno empieza a ver cómo la postura de los distintos parlamentarios se está haciendo ver. Sí, y lo mismo respecto al tema de la educación. Ahora, a mí, esto, bueno, por último, hay que esperar, pero en lo que a mí me parece más importante de lo que hace el Fondo Monetario en su revisión es dos cosas. Uno dice, mire, hay una reforma laboral en ciernes y dice, primero, esta reforma, se requiere mantener la flexibilidad del mercado del trabajo, punto uno. Punto dos, dice, hay que diseñar políticas que aumenten la participación de las mujeres en el mercado del trabajo, porque de lo contrario, por los factores demográficos, el crecimiento en Chile va a disminuir de manera significativa hacia adelante. Lo otro que dice es que el salario mínimo ha subido bastante, que está en un nivel que ya puede empezar a provocar problemas. Y eso obviamente que no tomó en cuenta el acuerdo salario mínimo, porque si tú dices que se terminó en mayo, se fue aprobado en junio, no tiene que haber tomado en cuenta la progresión de avance del salario mínimo. El acuerdo que se logró, yo entiendo que está incorporado en el análisis. Está incorporado en el análisis porque dice este acuerdo plurianual, habla del acuerdo plurianual y dice tiene que verse con cuidado porque en realidad el nivel del salario mínimo ya es suficientemente alto en Chile como para empezar a generar algún tipo de problemas en el mercado del trabajo. Y lo otro que me parece extraordinariamente relevante tiene que ver con el crecimiento potencial de la economía chilena. Por una parte, el fondo dice, mire, nuestras proyecciones de crecimiento son 4.1.
Sí, pero dice, la convergencia al crecimiento potencial se alcanzaría el año 2016, ¿no es cierto? Sí. Que pasa de este 3,2 que proyectan para este año, y el crecimiento que ellos proyectan para el 2016 es 4,3%. Punto 1. Después dicen, el crecimiento potencial en Chile hoy día es 4,1%. Porque si es que se mantiene, o sea, el crecimiento potencial promedio para el 2014-2019 sería 4,1% siempre y cuando se logre aumentar la productividad. Bueno, y obviamente cuando pone ojo en el tema de los costos de la energía y los costos laborales. Exactamente. Entonces dice, mire, si es que no se avanza nada en tema de productividad, que ellos estiman que creció 0,4% entre el 2000 y el 2013, y se mantiene la tendencia de esos años, entonces el potencial va a bajar a 3,4%. Y si es que se logra aumentar en un punto la participación de las mujeres respecto del escenario base, entonces eso agregaría medio punto al crecimiento potencial. Entonces estaríamos hablando más o menos de 3,9. Exactamente. O sea, lo que en definitiva está diciendo el Fondo Monetario es, mire, aquí hay que preocuparse de aumentar la productividad, porque lo que ha estado pasando los últimos 13 años es un crecimiento extremadamente bajo, y si no se hace nada ahí, el crecimiento va a ser sustancialmente menor al que hemos visto históricamente. Y por otro lado, si no se logra revertir la tendencia demográfica de caída o menor crecimiento de la fuerza de trabajo con una incorporación mayor de las mujeres, que es particularmente bajo en Chile, entonces el tema se ve aún más feo. Entonces, saco esto a colación porque creo yo que es de lo más importante que hay en el informe del Fondo Monetario. Y fíjate que dentro de los análisis que se han hecho, la verdad que tu diagnóstico más pesimista, o sea, más, tú dices, del Fondo Monetario Internacional, de que está viendo cosas que no son tan buenas y que son muy preocupantes, no es lo que se ha estado comentando a nivel de los medios. No, porque hay un comentario selectivo, o sea, se saca lo bueno y se deja escondido lo no tan bueno. Pero a mí lo que me preocupa, y digamos, y la conclusión que uno saca, que no es nada demasiado novedoso a lo que sabíamos, pero está puesto ahí en blanco y negro, es el hecho de que uno aprecia poca preocupación por el tema del crecimiento. O sea, hay mucho énfasis en el tema de la redistribución, mucho énfasis en el tema de la igualdad, mucho énfasis en el tema social, de los derechos, qué sé yo, pero poco énfasis en el tema del crecimiento, poco énfasis en el tema de la productividad, y todo eso, en definitiva, significa que si no nos preocupamos, en un plazo no muy lejano, no vamos a poder avanzar ni en igualdad, ni en equidad, ni en derechos, ni en nada, porque no vamos a tener con qué hacerlo. Exactamente, está todo interrelacionado, y como tú dices, el punto de inflexión, ¿no es cierto?, para dar el salto, para hacer una economía desarrollada, pero si no tenemos este elemento, hay que preocuparse. Hacemos una pausa, Alejandro, y seguimos analizando la economía local y también internacional. Yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis, y ahora vamos a hablar, tú tocaste un tema muy importante, la preocupación, ¿no es cierto?, por la incorporación de la mujer, qué pasa con el mercado laboral, y ayer tuvimos la tasa de desempleo en el Gran Santiago, que siempre se dice que es un poco un anticipo de la tasa de desempleo global que vamos a conocer en los próximos días, y tuvo un aumento bastante significativo de 6,2 o 6,3 a 6,6%. De 6,2 a 6,6, sí. 6,2 a 6,6, y lo importante, sector que tuvo la tasa más alta fue la construcción. Sí, bueno. 10,7. Sí, normalmente la construcción es un sector de alto desempleo porque es empleo inestable, es empleo que se mantiene durante los
proyectos de construcción de un edificio, lo que sea, o de una obra pública, y después entonces la gente que trabajó ahí queda desempleada hasta que aparece otro proyecto en el cual ocuparse. Pero, a ver, yo quisiera poner un poco en perspectiva esto. Efectivamente hay un aumento. Es más alto que el desempleo de junio del año pasado también, que era 6,3, si mal no recuerdo, pero es menor que el desempleo que había en junio del 2012. O sea, sí, hay aparentemente una cierta tendencia a que aumente el desempleo. La ocupación creció 1,9, que no está mal, pero uno debiera anticipar, y las cifras del INE también han ido moviéndose un poco en esa línea, que en los próximos meses el desempleo tienda a subir. O sea, una economía que crece tan poco como lo ha hecho la nuestra durante ya 8 o 9 meses, necesariamente debería comenzar a mostrar cifras menos favorables en materia de ocupación. Pero también es bueno mencionar que tampoco se espera que sea una catástrofe lo que ocurra en el mercado del trabajo. O sea, incluso si la economía chilena siguiera creciendo a tasas de 2,5 a 3% el próximo año, probablemente el desempleo no pasaría del 7% tampoco. Que si uno lo ve en perspectiva, son cifras bajas de desocupación para nuestra economía. Pero es cierto, hay un dato ahí que la próxima semana, el día 30, si mal no recuerdo, sí, el día 30 miércoles. Se va a ver lo que publica el INE para el trimestre móvil exactamente coincidente con el de la Universidad de Chile, es decir, abril-junio. Abril-junio, bueno, vamos a estar atentos. ¿Cuáles son tus proyecciones al desempleo? Teníamos un 6,3 la medición anterior. Sí, yo creo que podría andar entre 6,4 y 6,5. Y el día martes tenemos los datos sectoriales que nos van a permitir tener una apreciación más precisa de lo que pudo haber sido el IMASEC del mes de junio, cerrando el primer semestre. Y la próxima semana, la semana siguiente, el día 5, si mal no recuerdo, el día martes 5, el Banco Central publicaría el IMASEC del sexto mes del año. Entonces, para la próxima semana lo interesante viene por el lado de la publicación del INE. Y también los datos sectoriales. Sí, y bueno, viene también por el lado internacional la publicación de la primera estimación del PIB de Estados Unidos, del segundo trimestre. Y también tenemos, creo que es la primera semana, no sé si es esta o la otra, todo lo que tiene que el non-farm payrolls. El viernes próximo. El próximo viernes, que sí. Eso es una estimación muy buena con respecto a lo que está pasando con el empleo en Estados Unidos, que hemos visto, por ejemplo, que los subsidios de desempleo han bajado a niveles más, los niveles más bajos, ha bajado, valga la redundancia, se ha reducido a sus niveles más bajos desde hace 8 años. Una buena noticia con respecto a Estados Unidos. También en el día de hoy tuvimos los datos de los bienes durables que aumentaron un 0,7%. Sí. Entonces, esos son los bienes que piden las empresas. Entonces, Sí. obviamente que eso implica, ¿no es cierto?, una recuperación de Estados Unidos. Pero, como decíamos, eso no fue suficiente para teñir de azul las bolsas estadounidenses en el día de hoy, y eso tiene que ver, va de la mano con los reportes de las empresas que no han sido tan buenas. Veíamos, por ejemplo, las empresas de consumo por ejemplo, todo lo que tiene que ver con comida, no habían sido tan buenas como lo esperado. Algunas tecnológicas tienen buenos datos, como por ejemplo iPhone, Apple, como sí. Apple, Microsoft, pero Microsoft no tuvo buen reporte, sí. Y en el día de hoy también han habido reportes que han decepcionado un poco. Amazon estuvo bajo, Visa estuvo bajo, así es que claro, los resultados de las empresas no estuvieron tan buenos. La próxima semana tenemos también la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, 29 y 30 de julio. Así es que puede que haya algún cambio en la redacción del comunicado que salga posteriormente, señalando un poquito más la posibilidad de que la tasa podría comenzar a subir antes, o sea, un poco corroborando este discurso de Janet Yellen que tuvo esta semana o la semana pasada. La semana ante el Congreso. Sí, donde anticipó que el aumento podría venir antes de lo previsto. Ahora el mercado sigue pensando más bien en el tercer trimestre del próximo año, y por lo tanto, desde el punto de vista nuestro, la situación de tasas de interés internacionales, y particularmente lo que se refiere a Estados Unidos, va a seguir siendo muy favorable. La liquidez internacional, aunque va un poco disminuyendo, va a seguir siendo extremadamente abundante, y claramente no debiera
esperarse una normalización de la tasa de política monetaria en Estados Unidos, o sea, una vuelta a un nivel neutral antes de tal vez fines del 2016. O sea, tenemos todavía un largo periodo de reacomodo. De reacomodo, con política monetaria muy expansiva, lo mismo en Europa. En Inglaterra tal vez empiece un poco antes. El presidente del Banco de Inglaterra ya anticipó que la tasa podría subir luego. Pero hay datos en el día de hoy de Inglaterra. El PIB británico crece un 0,8% en el segundo trimestre y supera niveles previos de la crisis de 2008. Exacto, estuvo un poquito mejor de lo que se había previsto. Y lo otro es que no hay que olvidarse que la política fiscal en Estados Unidos es sumamente restrictiva, ya por segundo año consecutivo. Menos que el año pasado, pero igual restrictiva, y por lo tanto se justifica una política monetaria también relativamente acomodaticia. Así es que yo diría estamos en un escenario de que el tema monetario no va a ser un obstáculo, y probablemente el Banco Central de Chile el próximo 14 de agosto va a volver a bajar la tasa. A un 3.20, a un 3.50, y yo creo que no va a ser la última baja de este ciclo, probablemente un par de bajas más antes de que termine el año. ¿Y por qué no hacemos un análisis de eso ligado, ¿no es cierto?, a lo que también está viendo los precios de las bencinas, que bajarían la próxima semana, y un poco al IPC que se nos viene? Yo creo que eso es bien importante. Yo creo que eso va a tener una incidencia bien interesante en lo que haga o no haga el Banco Central. Bueno, sin duda, lo que haga o no haga el Banco Central está, yo diría, ligado de manera muy importante a lo que ocurra con el tipo de, con el tipo de cambio en las próximas semanas hasta el día 14, y también con la inflación del mes de julio, que se publica el 8 de agosto, o sea, una semana antes aproximadamente de ¿Cuál es la tu reunión. estimación? Yo creo que va a estar en torno a 0,2 el IPC, que es una cifra razonable, que tiene un efecto positivo, que suma los combustibles. En agosto los combustibles van a restar, así que también uno puede esperar que agosto tenga una inflación bastante contenida, y eso entonces facilita el camino para una baja de tasa adicional, suponiendo, y yo creo que no es un supuesto muy heroico, que la actividad en junio va a seguir bajo 3%, a pesar del día hábil adicional que tuvo ese mes. Y el tipo de cambio, luego del salto importante que tuvo inmediatamente después de la baja de tasa anterior, se ha estabilizado un poco la baja, lo vimos al principio del programa, ¿no es cierto?, que ya ha bajado casi 5 pesos claro, durante esta semana. Y eso en buena medida gracias a la subida del precio del cobre, que es un tema importante también. Entonces, si es que el tipo de cambio se mantiene más o menos por debajo de los 570 pesos, yo creo que la probabilidad de una baja de tasas es bastante alta. Entre paréntesis, la próxima semana, el viernes, y podemos comentarlo en la conversación que tengamos ese día, se publica la minuta de la reunión de política monetaria del 15 de julio. Bueno, y iba a ser interesante, tal como fue la anterior, que cuando se vio por primera vez, ¿no es cierto?, que la decisión del Banco Central no fue unánime, había un voto disidente, entonces obviamente vamos a ver cómo se componen los votos en esta votación. Sí, la sorpresa sería que haya un voto disidente en contra de bajar la tasa, pero quién sabe. ¿Tienes alguna información? No tengo ninguna información. Veremos el próximo viernes qué pasó exactamente y cómo se dio la discusión además. Bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda. No alcanzamos a hablar de China, que tuvo PMI bastante buenos. Bastante buenos, sí. Y fíjate que estaba viendo también, increíble los datos chinos. Dice, China crea más de 7 millones de nuevos empleos urbanos durante el primer semestre. Sí. Y eso obviamente que está en línea con la estimación del gobierno, que quiere crear 10 millones de empleos para mantener la tasa bajita en un 4,6%. Todo a la China es gigante. Claro, las fuerzas de trabajo de Chile son 8 millones. O sea, sí. Por eso que me reí cuando dije la cifra. Dije, esto es monumental. A lo mejor no está creando tantos empleos a la economía, pero para nosotros es una cifra realmente gigante. Efectivamente. Sí, no, lo de China es bueno, y de hecho eso repercutió en el aumento en el precio del cobre. Así es que se tiende a ratificar lo que supimos la semana pasada con los datos de PIB del segundo trimestre. Pareciera que
han encontrado una estabilidad, por lo menos la desaceleración que hubo parece haberse detenido, y ahora yo no espero que haya una aceleración hacia adelante, pero por lo menos un crecimiento que se mantiene sobre el 7%. Bueno, y ahí está el gobierno, Alejandro, haciendo estos mini estímulos que obviamente que privilegian, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, hacen como una mini inyección de energía a esta economía para que se mantengan los niveles que son deseables, por supuesto. Así es. Muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Que tengas un excelente fin de semana, Alejandro. Muchas gracias, Paulina, lo mismo para ti. Y a todos ustedes, lo mismo, que tengan un excelente fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 2 de la tarde para seguir dando una nueva mirada financiera. Hasta entonces. Que no se te vuelvan a congelar los pies. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.